Hola, soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias. Pues bien, vamos a empezar con este especial de la FIL de Guadalajara y el Encuentro Nacional de BookTube. Ahorita nos estamos despertando, terminando de hacer las maletas, porque nos vamos al aeropuerto y empezamos con este viaje. I'm acting like a dangle. We're singing, we found love and jumping in a swimming pool. Yeah, I had a good time. Pues después de toda una odisea que estuve pasando para llegar aquí a Guadalajara, porque las 6 horas que estuve en México y mi avión que se retrasó, y luego que llego y el tráfico está hecho un despapalle, y estuve dando como vueltas en Guadalajara porque no sabía exactamente a dónde ir. La cuestión es que ya estamos aquí con los demás booktubers. Estamos saliendo de la premiere de Un monstruo viene a verte, una historia muy bonita. Y no he leído el libro, pero pues la verdad me llamó la atención. Ahorita nos están trayendo los kits y en un rato nos vamos a cenar, espero, porque muero de hambre. Everyone around me is just kissing on somebody, but I'm just dancing by myself around the... Después de todo el maratón de ayer, que nosotros dos estuvimos sufriendo, pudimos alcanzar la premiere y conocer a los chicos y estar con ellos un rato, literal 3:30 de la mañana, más o menos. Solo hemos dormido 4 horas aproximadamente, pero es la magia de la FIL que te perdona todas esas horas de sueño y no sientes el cansancio. Pues estamos a punto de comenzar lo que es ya el Encuentro Nacional de BookTube oficialmente, y aquí podemos ver a todos los booktubers que vinieron para estar acá. La verdad son muchos y no pienso nombrarlos a todos y cada uno, pero intentaré dejar sus canales abajo de todos los que encuentren en una lista. 120 canales. Ah, hola. Un video. ¿A poco? Eres lector, ¿verdad? Sí. Y te comenté y nunca me contestaste. ¿Qué me pusiste? Te puse, no sé, no me acuerdo, era un video del concurso del Quijote, creo. Ajá, te comenté algo así como de ojalá que ganes. Y hasta me suscribí a tu canal y nunca me contestaste. Maldito. Oye, me encanta cómo comenzó todo. Eres lector verde, no sé qué. Maldito, ¿sabes? Ain't misbehaving, no, you don't need to worry. Pues por hoy ha sido todo en cuanto al encuentro de BookTube, y ahorita nos estamos preparando para ir a la cena y los BookTube Awards. Bueno, sí, es que preparando a los chicos. Bueno, a ella sí. Jairum no sé qué hace. Y Brian está casi listo. No es foto. ¿Es una foto? No. She comes from a small town. She once stole her mama's car. Crazy baby. She said she gonna make it far out of town. She wanna be a superstar right now. She said she gonna go to Hollywood. She wanna be on movie screens. Pretty baby. She made it on that magazine top down. She ain't the only one. This happens all the time and it goes on and on and on. Let's go far away from home. Ride on the rocket. Burn down the boulevard. Burning it up. Let's go far away from home. Ride on the rocket. Burn down the boulevard. Hasta ahorita las cosas han estado muy chidas, muy padres. He conocido a muchas personas
Y ahorita vamos a empezar con este tercer día de la FIL, al menos para mí, y donde quiero ya pasearlo bien completamente, porque la verdad no he podido con todo el relajo de llegar a tiempo y las habitaciones y el encuentro nacional. No he tenido el tiempo o la dedicación de pasear lo que es pues la FIL. Entonces ahorita estamos yendo a desayunar aquí a Carnes Garibaldi. Vamos a ver qué tal y sale. Aquí están todos mis amiguitos de Buku. A falta de Melu. Pero no me mira la jarra de naranja cuesta 116 pesos. ¿Qué hace o qué? Si yo creía que en la FIL había muchas personas, aquí en la FIL Guadalajara hay como el triple o el cuádruple de la cantidad total. ¿Ah? Oh, sí. Pero la que ya está. ¿Cuál era tu paso? No sé, güey, me cambié. Arriba. Pero que se venga Brian. Ay, ay. Que se venga Brian. Mira, esposa, mira, ¿cómo era tu paso? Imagínate la luna. Baila con eso. Yo no traigo cola. Vale, mi. Ya. Estamos de regreso aquí en la FIL Guadalajara 2016. No sé por qué empecé hablando como si estuviese en un programa de radio, pero bueno, pues sí, llegamos un poquito tarde porque nos levantamos después de las 10, 11, ya es tarde, y estuvimos grabando unas cosas para los diferentes canales, allá en el hotel, perdón. Y algunas personas se tomaron la molestia de repetir otra vez la entrevista, que dizque porque no lo hicieron bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos aquí viendo algunos libros que nos hacen falta y ya después vamos a ver qué hacer. I was left in my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Ya se fueron muchos, ya hubo algunas despedidas, pero todavía quedan amigos acá. Saluden. Hola. Entonces hoy vamos a pasear un ratito y pues a ver qué vamos a hacer. Voy a hacer Melu de tu canal. ¿Vas a hacer qué? Melu de tu canal. Sí, sí, cierto. Él es como que la Melu, como faltó, entonces él siempre aparecerá comiendo.
día ya del viaje aquí en Guadalajara y la verdad es que hoy creo que ha pasado de todo. Ya algunas personas ya se fueron, ya hubo lágrimas, ¿verdad, Braulio? Ya, bastantes. Y ahorita vamos a pasear así súper rapidísimo al centro, lo que es la Catedral de Guadalajara, y a comprar algunas cosillas para regalar y después regresar al hotel porque alguien como buen mexicano deja las cosas a última hora y no ha arreglado sus maletas ni tampoco grabado con Edgar, ¿verdad, Edgar? Pues bien, oficialmente ya terminó la FIL, ya el encuentro, ya me despedí de todos mis nuevos amigos y solamente me queda decir que no puedo creer que en tan solo 5 días personas que antes eran algo desconocidas en cierta forma se puedan convertir en algo muy importante para ti, en personas que significan demasiado para ti. Todos ellos son grandiosos, son bellísimas personas y les estoy agradecido por todo ese cariño, por todos esos momentos que me hicieron pasar en tan solo unos días. Muchísimas gracias, chicos, y espero y nos podamos ver el próximo año. Does it almost feel like